Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a este video tutorial nuevo y en esta ocasión refiriéndonos a un tema que ya planteamos en videos pasados que se los voy a dejar por aquí. Me han preguntado muchísimo cómo podemos vincular datos de hoja de cálculo de Excel con Access, ¿sí? De tal forma que si yo tengo una tabla en Excel pueda utilizarla, esos mismos datos poder utilizarlos en Access, y lo vamos a hacer de dos formas, ¿no? Vinculando e importando los datos desde hoja de cálculo. Así que no se vayan amigos, esto está muy interesante. Soy Francisco Terán y bienvenidos. Bien, como pueden observar aquí tengo yo una hoja, ¿no? En Excel. Tengan en cuenta que, bueno, esta hoja tiene como 3150 registros aproximadamente. Exactamente, esta hoja está guardada en una carpeta específica, ¿no? Tomen en cuenta eso, en una carpeta específica, y por acá tengo yo mi Access abierto. Lo que yo he hecho aquí es simplemente crear una nueva base de datos en blanco. De preferencia, la ubicación del archivo de Access lo he puesto en la misma carpeta en donde se encuentra mi archivo de Excel, para que sea más fácil de localizar nada más los archivos, ¿no? Entonces tengo mi base de datos en blanco completamente. Cómo crear base de datos en Excel, les voy a dejar el video por aquí para que accedan y lo vean. Miren también ese video luego de ver este. Es muy fácil, ¿no? Cómo crear formularios, cómo crear una base de datos desde cero, cómo relacionar tablas, todo eso en videos que se los voy a dejar en la descripción y también por aquí en el video. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primera cosa, cerrar el archivo de Excel. ¿Por qué? Porque para importar o para vincular el archivo tiene que estar cerrado, no tiene que estar en uso. Voy a cerrar el archivo de Excel de tal forma que me quedo únicamente en Access. En Access recuerden que es una base de datos en blanco, no tengo tablas, no tengo nada. Me voy a donde dice datos externos, a la opción de menú, y aquí dice nuevo origen de datos. En nuevo origen de datos tenemos la primera opción que dice de un archivo. Fíjense bien, de un archivo, y aquí tenemos Excel. Voy a darle clic aquí y lo primero que Access me pregunta es en dónde se encuentra el archivo de origen. Voy a seleccionar, aquí tengo ya seleccionado mi carpeta. En esta carpeta tengo mi archivo que se llama tabla Excel. Ok, este es mi archivo de Excel que contiene los 3000 y pico de registros que les dije, ¿no? Digo abrir y aquí me da dos opciones Access: importar y vincular. Importar el origen de datos de una nueva tabla. En una nueva tabla, esto quiere decir que la tabla que vamos a importar se convertirá en una tabla de Access completamente independiente de la tabla original de Excel. Luego vamos a hacer la de acá, la de vincular. Entonces fíjense, vamos a importar, digo aceptar. Esto quiere decir que vamos a crear una tabla en Access con los datos de la tabla de Excel. Y aquí ya nos muestra, miren nada más, me muestra ya todas las columnas que tiene la tabla. Si digo siguiente, me va mostrando aquí incluso el tipo de dato, ¿sí? Tipo de dato, el nombre del campo, si está indexado o no. Y aquí me dice no importar campos. Esto lo voy a dejar así porque sí quiero importar los campos, ¿no? Entonces miren, si pongo siguiente, me crea, bueno, si es que doy clic en las siguientes columnas, vean, me sale el tipo de dato, ¿no? De los campos, texto, tipo moneda, simplemente es una definición de lo que es cada uno de los tipos de datos de la tabla. Si yo pongo siguiente, aquí tenemos algunas opciones. Fíjense, permitir a Access agregar una clave principal. Como vamos a importar, lo que se recomienda es dejar marcado esta opción de aquí. Si podemos elegir clave principal, tomen en cuenta que la clave principal no puede ser un campo repetido y no tenemos un campo que no se repita en nuestra tabla original. Entonces, bueno, sin clave tampoco es conveniente. Entonces vamos a escoger la que dice permitir que Access agregue, y miren cómo acá nos agrega un campo con datos únicos, ¿sí? Desde el 1 numerado hasta el último registro, y vamos a darle en siguiente. Ahora, aquí vamos a ponerle el nombre a nuestra tabla, porque acuérdense que estamos creando una tabla a partir de una hoja de cálculo. Ejemplo, digo ventas o ventas importadas. ¿Ya? Entonces, le doy este nombre y digo finalizar. ¿Ok? En el momento que digo finalizar, aquí yo si es que quiero puedo guardar los pasos que hice de importación. No le voy a tomar en cuenta eso, digo cerrar y miren. Quiero que observen algo. Aquí se crea, fíjense bien en este icono. Este icono es un icono de tabla de Access. Se llama ventas importadas y si es que le doy doble clic, miren, aquí se abre ya mi tabla y tiene, fíjense abajo, 3150 registros. 3150 registros. Si yo abro mi hoja de Excel,
Voy a abrir mi hoja de Excel momentáneamente para que ustedes vean. Se llama tabla Excel. Tiene 3150 registros también. Si me voy hasta abajo, a ver, hasta abajo, 3151 contando la cabecera, ¿no? Yo voy a agregar, por ejemplo, aquí 10 registros. Hasta ahí sería, ¿no? Control C y lo pego por acá. Ya, grabo, bueno, está con auto guardado, debería tener 160 más o menos registros, ¿no es cierto? Cierro. Si me voy a mi tabla de Access, la cierro y la vuelvo a abrir, doble clic, no ha pasado absolutamente nada, porque fíjense, sigue con 3150 registros. No ha variado. ¿Por qué? Porque no está vinculada a la tabla. Lo que hemos hecho es una importación. Creamos una tabla a partir de una hoja de cálculo. Eso es lo que hemos hecho con esta opción primera. Ahora bien, vamos a hacer la segunda opción en donde sí vamos ya a vincular la tabla. Voy a eliminar esto temporalmente, suprimir, elimino la tabla que acabo de importar. Y nuevamente nos vamos a datos externos en nuevo origen de datos, digo desde un archivo. Aquí voy a elegir nuevamente Excel, porque es un archivo de Excel. Otra vez me pide la ubicación de donde voy a importar desde la misma tabla, ¿no? Tabla Excel, así se llama, digo abrir. Pero en este caso ya voy a escoger la opción que dice vincular al origen de datos para crear una tabla vinculada. Ya no voy a importar, voy a vincular. Es decir que ya no se va a crear una nueva tabla de Access con los datos de Excel, sino que Access va a crear aquí una tabla de hoja de cálculo de Excel vinculada a mi hoja original. Miren lo que digo. Si digo aceptar, lo que aquí me pregunta, bueno, pues simplemente me muestra los registros. Miren que aquí ya no me pide una clave primaria, no me pide agregar la clave primaria, nada de eso. ¿Por qué? Porque no está creándose una tabla propia de Access. No está importando datos. Directamente, fíjense, pongo siguiente y me dice ya que ponga el nombre de la tabla vinculada. ¿Cómo se va a llamar mi tabla vinculada? Ejemplo, digo ventas vinculada. ¿Ok? Y digo, voy a dejarle sin espacios, y digo finalizar. Aquí me dice se ha terminado la vinculación de la tabla, a aceptar. Ahora quiero que se fijen acá en el icono, cómo cambia. Aquí ya no me muestra un icono de tabla de Access, sino que me muestra un icono de Excel. ¿Por qué? Porque no es una tabla de Access. Si yo doy doble clic, obviamente me va a mostrar la tabla. Si voy al final, digo, fíjese, 30.161 registros de Excel, de tal forma que si yo abro aquí, miren qué es lo que pasa. Si yo abro el archivo de Excel, me da un error. ¿Por qué? Porque está el vínculo hace que justamente esto ocurra. Si es que yo no cierro, esta tabla acá tiene que estar cerrada en Access para yo poder abrir acá en Excel. ¿Por qué? Justamente porque están vinculadas. Está vinculada la tabla. Las dos aplicaciones están vinculadas por medio de esta tabla. Y si yo aquí, por ejemplo, agrego Control C, una cantidad mayor de registros hasta que llegue al 170 y algo, ya se guardó, cierro mi tabla, me voy a Access y doy doble clic para abrir. Van a ver ustedes que si nos vamos al final abajo, dice que tenemos al último 3171 registros, ya se agregaron automáticamente. Entonces miren, en este caso ya tenemos la tabla vinculada y en el ejemplo anterior teníamos una tabla importada desde Excel. Y de esta manera, de acuerdo a los requerimientos que ustedes tengan, pueden utilizar cualquiera de las dos alternativas al momento de utilizar en Access datos de una hoja de cálculo de Excel de una forma extremadamente sencilla, mis amigos. Eso ha sido todo por hoy. Les agradezco infinitamente la presencia de ustedes en este corto video. Espero su dedito arriba, que le den like, que compartan, que se suscriban a la página, que den like a la página para poder seguir creciendo como comunidad. Gracias, mis amigos, por su atención y nos vemos hasta la próxima.